¿Qué tal? En este video vamos a explicar el método de búsqueda hash. Primero, ¿qué son las tablas hash? Una tabla hash es un contenedor asociativo de tipo diccionario que permite un almacenamiento y posterior recuperación eficiente de elementos denominados valores a partir de otros objetos llamados claves. Vamos a ver cómo funciona y cómo podríamos solucionar diferentes problemas que se presentan al usar esta función hash. Como podemos ver, acá tenemos un objeto que tiene asignada una clave y un valor. Y por este lado tenemos un arreglo de 10 elementos. Por ejemplo, tú quieres guardar tus contactos en una agenda de 10 elementos. Pero tendrías que guardarlo de la forma más óptima y de recuperación más rápida posible. Y es por eso que optamos por la función hash. Al usar la función hash ingresaremos la clave por la función, en donde esta función nos dará por retorno un index, que sería la posición del vector en donde guardaríamos el valor. Por ejemplo, sería la clave hash, módulo n, que sería el tamaño del vector, y te daría el valor del index, que sería 5. En este caso sería la posición 5 en donde guardaremos el valor, que sería el número de teléfono de contacto. ¿Qué diferencia hay entre guardar datos con la función hash a una manera tradicional de guardar datos? Que a la hora de buscar los elementos de la forma tradicional, pues tú tendrías que iterar en cada espacio del arreglo para encontrar el dato buscado. Sin embargo, con la función hash solo te limitarías a buscar el index o la posición con la que se referencia y encontrarías el valor. Vamos a explicar cómo se desarrolla la función hash. Por ejemplo, acá tenemos un string marcos en donde buscaríamos sus valores en la tabla ASCII, por ejemplo de M, de A, de R, de C, de O, de S. Para crear la función hash podríamos sumar todos esos elementos y te daría 645. Pero tú no vas a crear un arreglo con capacidad de 645 para solo guardar 10 contactos, ¿verdad? Así que usaríamos la función, aplicaríamos el módulo del tamaño del arreglo, que sería 10, y te daría un index 5, que sería la posición en donde tendrías que guardar el valor. En este caso guardarías el número de teléfono de Marcos en la posición 5 del arreglo. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo está Angélica, el string Angélica, en donde buscarías los valores en la tabla ASCII. Y por ejemplo tendrías el valor de A, el valor de N, el valor G, ya, y harías lo mismo, sumarías, que te da 820, pero aplicarías el módulo y te daría un index o la posición en donde guardarías el número de teléfono del contacto, y quedaría más o menos así. En Marcos, a la hora de ingresar la clave en la función, te dio un valor de 5. Acá guardamos el valor, o sea, el número de teléfono, y a la hora de ingresar la clave Angélica, pues te botó un index 0, en donde acá guardarías el valor, que es el número de teléfono. Todo bien hasta ahora, pero ¿qué pasaría si tenemos un tercer contacto que se llama Socram? Haciendo referencia a Marcos, Socram es Marcos, pero al revés. Entonces, al tener las mismas letras, pues te daría el mismo valor, y al sacar el módulo te daría el mismo index o la misma posición, en donde se generaría una colisión. Esta colisión básicamente es cuando dos objetos apuntan a una misma posición. Para solucionar esto, tendríamos una primera solución, que sería agregar el valor a la siguiente posición del arreglo, en donde tiene que estar vacío. Pero esto no es muy eficiente, queríamos, porque en el peor de los casos tú tienes un arreglo de 1.000.000 de contactos, y por ejemplo al pasar la clave Socram a la función te da un index de 0, y imagínate que tus contactos estén llenos hasta 999.998 contactos,
y tendría que ir iterando de uno en uno hasta llegar a la posición final. Entonces no sería una buena solución, pero pero es una. Otra solución podría ser crear listas enlazadas. Al crear una lista enlazada, a la hora de ver la colisión, pues se guardaría en la misma posición, pero se guardaría en una lista enlazada, que a la hora de buscar con el index 5, pues te botaría todo esto. Otra solución más fácil, más eficiente sería al valor de la tabla ASCII de cada letra multiplicarlo por su posición. En este ejemplo está, por ejemplo, M por 1, A por 2, R por 3, C por 4, O por 5 y S por 6. Y bueno, al sumarlas y aplicar el módulo 10 te daría 6. Y lo mismo con Socram, que al multiplicarlo por sus posiciones te daría un valor diferente y por ende te daría una posición diferente. Entonces solucionamos el problema y ya no tenemos la colisión. Pero al modificar la función hash también tendríamos que aplicarlo con Angelica. Entonces haríamos lo mismo, pero vemos que al aplicar el módulo 10 te da la posición 9 y lo que generaría otra colisión. Una manera sencilla de solucionarlo pues sería aumentando la capacidad de tu agenda de contactos. O sea, el arreglo teníamos que ya no sería de 10, sino por ejemplo sería de 13. Entonces al aplicar esto te daría en Marcos la posición 11, en Socram la posición 6 y en Angelica la posición 3, solucionando las colisiones que tenían. Y quedaría de la siguiente manera ordenadas en el arreglo. En este caso con la clave Marcos hemos ingresado la función que ya hemos desarrollado y nos daría un index de 11, guardando acá el valor, que su valor sería su número de teléfono. En Socram, la clave Socram, hemos ingresado a la función y nos ha dado un index de 6 y hemos guardado su valor de teléfono acá en la posición 6 del arreglo. Con Angelica lo mismo, hemos ingresado a la función y nos ha dado un index de 3 que sería la posición 3 del arreglo y quedaría sin colisiones. Una función hash óptima sería la que no tiene colisiones a la hora de almacenar datos o la que tiene menos cantidad de colisiones a la hora de hacer lo mismo. Bueno, pasaremos a explicar e implementar el código en C++ de cómo funciona la función hash. Bien, ahora vamos a ver la implementación en C++ de la función hash. En este código nos permitirá guardar el nombre de n alumnos y sus respectivas notas en una tabla hash para poder posteriormente recuperarlos más rápido. Vamos a iniciar incluyendo la librería IOStream que nos permitirá usar el cout. Vamos a usar el using namespace std y vamos a crear una estructura alumno en donde guardaremos los datos del alumno, por ejemplo el nombre en un chat, en un entero su nota. Este entero estado servirá para verificar el estado de cada casilla, si está vacío o está ocupado. Ahí la clave en donde vamos a almacenar las claves que nos botará la función hash. Ahora acá tenemos dos funciones, la función insertar y la función buscar hash. Esto lo vamos a explicar, lo vamos a desarrollar conforme lo vamos usando. Y acá vamos a ingresar a la función principal que sería el inMain. Empezaremos declarando un entero OP para guardar las opciones que quiera el usuario, un n que sería el tamaño del arreglo que queramos, la clave y un x para las posiciones. Mediante un cout vamos a pedir que ingrese la cantidad de alumnos que quiere y vamos a guardar en el n y vamos a validar que sean solo positivos. Ahora acá vamos a crear dos arreglos de tipo alumno, el tipo A, no, el arreglo A y el arreglo B. El arreglo A serviría para que el usuario ingrese los datos pero de manera convencional y tenerlos almacenados para posteriormente con la función mediante las claves guardarlo en el arreglo B, en donde ya sería la tabla hash para posteriormente pues recuperarlo más rápido. Con el system CLS vamos a linkar la pantalla
Y acá vamos a presentar un pequeño menú en donde vamos a poder insertar, buscar y salir del programa. Vamos a leer la opción en OP y vamos a aplicar el switch case. En el switch vamos a evaluar OP y en el caso 1 sería insertar. Entonces acá aplicaríamos un for y declararíamos un contador i que sea igual a 0, y mientras que el i sea menor a n, que es el tamaño del arreglo, el i se va a incrementar. Vamos a pedir los datos del primer alumno con el fflush bien para limpiar el buffer. Vamos a pedir los nombres y vamos a leer con la función sim.getLine en el nombre. Y acá vamos a pedir la nota también, pero vamos a validar que solo sea de un rango de 0 a 20. Vamos a ingresar en la clave, vamos a igualarlo a la función insertar, que vamos a ver cómo funciona más abajo. Por ejemplo, acá estamos en la función insertar, vamos a ver cómo funciona. En esta función insertar va a tener varios parámetros, un parámetro que sería un arreglo A de tipo alumno, el arreglo B de tipo alumno, un entero i y un entero n. Acá vamos a declarar vamos a declarar una variable j en donde lo vamos a igualar a la nota, a donde se almacena la nota, que sería en el arreglo A, en la posición i, punto nota, y lo vamos a sumar 1. Y vamos a sacar el módulo de n, que sería el tamaño del arreglo. Esto sería toda la función hash y te dejaría un valor acá. Mediante un do while vamos a hacer un bucle, y dentro de eso vamos a tener una condición en donde que si el a en la posición j, o sea acá sería la clave que te botará. Si el a en la posición j, punto estado, o sea, veremos el estado. Si está vacío, bueno, vamos a llenar el arreglo b, vamos a igualar al arreglo a en la posición j, o sea que sí está vacío para poder almacenar en la tabla hash ese dato. Y el estado cambiaría a 1 para decir que está lleno ese arreglo, esa posición del arreglo. Ahora, de lo contrario, si es que acá el estado es 1, o sea que está lleno, en j aumentará en 1 y como es un bucle volverá a evaluar hasta encontrar una posición vacía. Una vez que termine va a retornar el j, que sería la clave o la posición en donde tendríamos que guardar y posteriormente buscar. Ahora regresemos acá, entonces en el vector a, en la posición i, punto clave, se guardará el valor de j, que serían las claves. Ahora vamos a mostrar la clave para después poder buscar. En el caso 2 sería para buscar con la función hash, y vamos a decir que introduzca el código que desea buscar, el código que nos ha generado acá, o sea este código, para buscar los elementos. Vamos a leer la clave y la variable x lo vamos a igualar a la función buscar hash. Vamos a ver cómo se desarrolla la función buscar hash, y acá está. Esta función buscar hash va a tener unos parámetros, un vector a de tipo alumno, un entero n, un entero clave. Vamos a declarar una variable j que va a estar igualada a 0 y va a servir para el contador de acá en el bucle. Mientras que j sea menor a n, al tamaño del arreglo, vamos a abrir una condición en donde el a en la posición j, en donde almacena la clave, vamos a verificar si es igual a la clave. Si es igual a la clave, vamos a retornar j, porque se supone que ya lo habíamos encontrado y sería todo. De lo contrario, que sea diferente, el j va a aumentar en 1 y volverá a evaluar hasta encontrar. Al final retornará j. Vamos a regresar a la función en donde se aplicaría. Entonces x sería igual al j que devolvió la función hash, y acá devolveríamos en una función
en donde si la posición X es igual a -1, o sea, no esté, no exista, vamos a informar que no se ha encontrado. De lo contrario, vamos a mostrar eh, el vector B en donde estaría guardado de forma en la forma la tabla hash. Vamos a mostrar el B en la posición X, que sería acá el nombre y la nota también. Luego en el caso 3 sería para salir, entonces solo muestra un cout en donde agradece, y el default en donde diría que la opción es incorrecta porque no está aceptando ningún caso. Esto se va a repetir mientras la opción sea diferente a 3, y si la opción es igual a 3, pues rompe el bucle y termina el programa. Ahora vamos a probar el código, cómo funciona. Por ejemplo, acá nos pide la cantidad de alumnos, vamos a ingresar 3, por ejemplo. Nos bota el menú en donde vamos a poder insertar, buscar, o vamos a salir del programa. Vamos a insertar, por ejemplo, el nombre del alumno y su nota. Nos da una clave 2. Esta clave tendríamos que con esta clave buscar a este alumno en la tabla hash. Ahora, el segundo dato, vamos a ingresar, por ejemplo, 15, y nos va a dar una clave con la que tendríamos que buscar en la tabla hash. Los datos del último, por ejemplo, que tenga una nota de 20, y nos dará la clave en la que tendremos que buscar. Ahora vamos a usar la opción 2, en donde nos va a permitir buscar por la clave, y nos dice introduzca el código que desea buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar el código 2, y me botará número encontrado y el usuario, o sea, la nota del alumno, Omar, con nota 10. Eso sería todo, espero haberles ayudado.